Vamos a comenzar con este ejercicio muy sencillo a ver qué tal. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden formar 7 personas en una fila? Vamos a suponer que las personas son, bueno, desde A1 hasta A7. Vamos a marcarlas aquí. ¿Y cómo sería la respuesta? ¿O cómo podríamos plantear el problema? No lo sé. ¿Tú qué dices? Si te quieres formar en una fila, vamos a poner aquí. Si queremos hacer una fila en algún lugar, ¿importará el orden, compañeros? Sí, sí importa, ¿verdad? Porque si alguien se brinca la fila, todos se enojan. Depende, pues, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Cuando hacen una fila. Entonces, pues en este caso, pues sí, sí importa el lugar, ¿verdad? Sí importa el orden. Primer lugar, segundo lugar y así nos vamos. ¿Ya queda mejor? Tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar y séptimo lugar. Y entonces ahora sí, pues ya tenemos toda la información. En el primer lugar ya hicimos una caja donde marcamos dónde va a ir la persona que está en el primer lugar y así, ¿verdad? O pudimos haber hecho una lista con ellos. En las listas sí importa el orden, ¿verdad? ¿Cuántas opciones hay para el primer lugar, compañeros? ¿Cuántas personas pueden estar en el primer lugar? Exacto, 7. Tenemos 7 opciones para poner en el primer lugar. Y una vez que ya elegimos un lugar para la primera persona, ¿cuántos lugares nos sobran y cuántas personas nos sobran, compañeros? Exacto, exacto. Así que para el segundo lugar o la segunda posición hay 6 opciones, ¿verdad? De personas a poner ahí. ¿Sí? Y luego iríamos con el tercer lugar, que así se seguiría, ¿verdad? Serían 5 opciones. Sí queda claro, ¿verdad, compañeros? Excelente. Y luego serían 4 opciones. Se va reduciendo cada vez más. Ya que elegimos la cuarta persona para el cuarto lugar, pues solo nos sobran 3, ¿verdad? Así que en el quinto lugar solo hay 3 opciones. Luego que elegimos esa persona, quedan 2 opciones y al final una opción. Entonces, ¿el resultado cuál sería, compañeros? Exacto. Hay 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno que se llama 7 factorial, maneras de formar 7 personas en una fila. ¿Y cuánto es aproximadamente 7 factorial? ¿O alguien se lo sabe? 5040. Se me hace muy poquito, a ver, vamos a revisar. Pero sí tienes razón, creo que sí es. Tienes toda la razón, Sandra. Son 5040. Muy bien hecho. No sé si hay alguna duda hasta aquí, compañeros, o vamos bien. Excelente, vámonos con otro ejercicio. El otro ejercicio dice lo siguiente, si A es un conjunto con 5 elementos, ¿cuántos subconjuntos distintos con 3 elementos tiene? Aquí podemos escribir que nuestro conjunto es A, que tiene a las letras A, B, C, D y E. Si tenemos este conjunto, ¿cuántos subconjuntos con 3 elementos distintos hay? Ah, ok, entonces vamos a hacer la primera opción. Lo que me dicen es que sería 5 por 3, ¿verdad? O sea, de 5 elementos, tú elegiste, vamos a ponerlo en pasos, ¿verdad? ¿5 por 3 o 5 por 4? 5 por 3, ok, en el paso uno. ¿Y por qué 5? Ajá.
Ajá. Ah, ok, ok. Ok, a ver, vamos a revisar. Sí, adelante con tu pregunta. Sí, exacto. Sí, sí, justo es eso. Es más bien eso, ¿sí? Este, miren, vamos a revisarlo, chequen. Es más bien, cuando habla de subconjuntos, primero vamos a escribirlos. Los subconjuntos de A serían, pues el primero, pues son todos con tres. A, B y C, como ya dijeron. ¿Cuál otro podría ser? Recuerden que en los subconjuntos no importa el orden, o sea que es lo mismo decir A, B, C que B, A, C o que C, A, B. No importa el orden. Hay muchas maneras de escribir este subconjunto, de describir este subconjunto, o bueno, de poner los elementos de este subconjunto, pero no nos importa. Solo nos importa tener, o sea, no nos importa el orden aquí, ¿sí? Sí, vamos bien, Ujú. Podría ser, pero en los círculos sí importa el orden. Cuando tenemos una permutación circular, sí importa el orden. Justo ahorita lo vamos a comparar con eso, ¿ok? Vamos a ver, los subconjuntos de A ya dijeron uno. A, B, C, ¿cuál otro sería? ¿Cómo? ¿Podrías repetir? B, C, D, ok. Y luego, ¿cuál otro? C, D, excelente. A, C, D. Y luego, B, D, E, ok. Bueno, ya van cinco. ¿Cuántos más faltarían? A, C, E. Vayan revisando y vean si no los hemos repetido. A, C, B. Dije A, C, E, ok. A, C, E. ¿Cuál otro faltaría, compañeros? B, C, E. Ok. ¿Se han repetido estos o no hay ninguno que se haya repetido? Ninguno, muy bien. Entonces vamos a continuar, compañeros. ¿Cuál otro faltaría? Como que faltan más, ¿verdad? Este era B de el que borré. A ver, B de E, perdónenme. Luego A que. A, B, E, ok. Y luego A, B, D. Y luego aquí ya sacamos. A ver, vamos a ver. Aquí quitamos al B. Quitamos al C y al D y al E, ¿verdad? En este. Luego quitamos. Bueno, vamos a irnos como en orden. Quitamos en el primero al D y al E. Voy a buscar en dónde está aquel en donde se quitó al E y al C. ¿Hay alguno? Sí, ¿verdad? Es este, el donde se quitó el E y al C, ¿verdad? Entonces, en este se quitó al E y al C. Y luego quiero en donde se haya quitado al E y al B. ¿Estará en algún lugar? Se quitó el cuarto al B y al E. Que es este, ¿verdad? Ya me dijeron. Y luego a E y A. ¿Dónde está? Donde se haya quitado A, a la A y a la E.
El segundo, muy bien. Y luego seguiría con D, ¿verdad? El D, aquel en donde se haya quitado a la D y a la C. Exacto, ¿verdad? Es este, ¿verdad? D y C, ok. Y luego aquel en donde se haya quitado a la D y a la B. Exacto, a la D y a la B. Y aquel donde se haya quitado, compañeros, a la D y a la A. El séptimo es este. Ok, y luego seguiría aquel donde se haya quitado a la C y a la B. Ese es el que falta. ADE. Ok. Sería A, D, E. Y luego ya nada más vamos a comprobar aquel donde se haya quitado. Dijimos a la que, a la C y a la B. Y luego sería el que en el que se quita a la C y a la A. ¿Dónde estaría, compañeros? Aquí, ¿verdad? B, D. Y luego sería aquel donde se quita a la B y a la A. Exacto, el tercero. CD. Entonces, pues ya están, ¿verdad, compañeros? Era equivalente elegir subconjuntos de tres elementos que, pues ir quitando dos, ¿verdad? Para ir contando estos, fui quitando dos elementos. Entonces, pues hay 10 y eso más bien sería, no sé si recuerdan, las combinaciones de 5 en 3, compañeros. ¿Sí? Era tal cual la definición, una combinación de n en m eran los subconjuntos de m elementos de un conjunto con n elementos, ¿ok? Esto sería la combinación que ya saben que se escribe como 5 factorial entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Si lo volvemos a escribir nada más para comprobar, sería pues 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 3 por 2 y sería 2 factorial por 2 por 1. Entonces cancelo 3, 2 y 1 y me queda 5 por 4 entre 2, que es 20 entre 2, que es 10, compañeros, ¿ok? Ok, ahora nada más voy a aclarar un punto que es este, ¿no? Las combinaciones, voy a recordar ese concepto de combinaciones en un instante nada más. Las combinaciones de n en m es el número de subconjuntos, por eso voy a recordar. Definición de combinación. De combinación era de esta manera. Si n y m son números naturales y n es mayor o igual que m, las combinaciones de n en m es el número de subconjuntos de un conjunto. Bueno, lo digo mejor, el número de subconjuntos con m elementos de un conjunto con n elementos. En nuestro ejemplo anterior, pues teníamos que n era igual a 5, el total, ¿verdad? De elementos, y queríamos los subconjuntos con m elementos, es decir, con 3 elementos. ¿Sí? Su fórmula, bueno, las combinaciones de n en m, recuerden que se escribían así, y pues su fórmula era n factorial entre n menos m factorial por m factorial. ¿Sí? Que ya sabemos que en nuestro caso nos dio 10, ¿ok? Entonces, bueno, tengan bien presente eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien?
Okidoki, entonces vamos a continuar, si les parece bien, al siguiente ejercicio. Si tienen dudas, me dicen. Sí, claro que sí. No fueron 10, mira. Sí, justo. Son 10, sí. Fueron 10 aquí. Y bueno, sí, me preguntaban que si eran 8 subconjuntos y dije que no, que eran 10. Nada más era de revisarlo, ¿verdad? Si tienen otra duda, me pueden decir. Bueno, viene lo siguiente. Dice, si se tienen 5 personas, ¿de cuántas maneras se pueden elegir 3 de ellas de tal manera que una sea presidente, otra secretario y otra tesorero? Es casi el mismo problema, nada más que aquí, a diferencia de lo anterior, bueno, son 5 personas y de ellas debemos elegir a 3. Casi es lo mismo que hace rato, subconjuntos de 3, solamente que aquí sí importa que implícitamente que haya un orden, ¿verdad, compañeros? O sea, que aquí podríamos escribir que sea, aquí vamos a colocar el nombre del presidente. Una vez elegido el presidente, pues elegimos ahora al secretario y luego al tesorero. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos algo de este estilo, hacemos listas donde tenemos que sean de esta forma, ¿verdad, compañeros? Si hacemos una lista de esta forma, ¿cómo queda para presidente? ¿Cuántas opciones tenemos, compañeros? Tenemos 5 opciones, ¿verdad? Exacto, muy bien. Tenemos 5 opciones. Una vez que ya elegimos un presidente, nos quedan a 4 personas por elegir, ¿verdad? Entonces tendríamos 4 opciones para secretario y para tesorero. ¿Cuántas? 3, exacto, 3 opciones. Y entonces, pues la respuesta ya está muy sencilla, ¿verdad? Por el principio multiplicativo serían 5 por 4 por 3, ¿verdad? ¿Qué es cuánto? 60, muy bien hecho. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Se pueden elegir de 60 maneras distintas 3 personas de tal manera que se les ha asignado el título de presidente, otro de secretario y otro de tesorero. ¿Ok? No sé si hay alguna duda aquí, chicos, o continuamos. Perfecto, muy bien. Ahora dice esta, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto con 5 elementos? Ahora no nada más quiero los de 3 elementos, ya habíamos hablado de un ejercicio parecido, ¿verdad? Que pusimos A, B, C, D y E. Tengo este conjunto con 5 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto con 5 elementos? Entonces, primero tendríamos que hacer una lista, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo como de manera muy intuitiva, muy visual, tenemos que escribir cada uno de hacer una lista con 0 elementos. Con un elemento, a ver, o lo voy a hacer así, mejor hago una tabla para que se vea mejor. El número de elementos, pues que sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Puede tener más subconjuntos con más de 5 elementos, compañeros? Ok. Vamos a hablar del total. ¿Cuántos subconjuntos con 0 elementos? Fíjense, lo vamos a poner aquí. Aquí mejor hacemos una tabla donde decimos cuáles son los subconjuntos. Y al final decimos cuál es el total. ¿Cuántos subconjuntos con un elemento, con 0 elementos tenemos, compañeros? Solo uno, ¿verdad? El vacío. El vacío. Y entonces en total tenemos uno aquí.
Pero recordemos, ahorita les voy a recordar esto. Bueno, subconjuntos con un elemento, ¿quiénes serían, compañeros? Uno sería, exacto, sería el conjunto que tiene A, o también se llama unitario de A, el conjunto que tiene a B, el conjunto que tiene al C, el conjunto que tiene al D y el conjunto que tiene al E. Serían en total 5. Y con dos subconjuntos con dos elementos, ¿cuántos serían, compañeros? Exacto, se sacaría con una fórmula para más fácil. ¿Qué fórmula se puede utilizar? Exacto, exacto, exacto. O sea, si quisiéramos nosotros empezar a verlos poco a poco, pues serían el conjunto que tiene a B, el conjunto que tiene a C y así irnos, ¿verdad? Exacto, pero ya sabemos que hay una fórmula que dice que estas son combinaciones de 5 en 2, ¿verdad? Entonces, pues ya va a ser más fácil, compañeros, resolver este problema porque sabemos que estas son combinaciones de 5 en 2. Y los subconjuntos con tres elementos, ¿cuántos serían, compañeros? Exacto, ¿verdad? Aquí serían combinaciones de 5 en 3, ¿verdad? Ahora sería combinaciones de 5 en 3. Aquí lo marcamos. Como quiero subconjuntos de 3 elementos, son combinaciones de 5 en 3. Y así nos iríamos, ¿verdad? De 4 elementos, bueno, de 3 elementos serían cosas del estilo ABC, el conjunto A, B, D, y así nos iríamos, ¿verdad? Con 4 elementos sería algo de este estilo: A, B, C, D, A, B, C, E, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos la fórmula y serían combinaciones de 5 en 4, ¿verdad, compañeros? Perfecto, entonces ya tenemos, y exacto, y abajo serían combinaciones de 5 en 5, pero ¿cuántos subconjuntos con 5 elementos tiene A, compañeros? Uno, que es el mismo, ¿verdad? Sería A, perdónenme, sería A, B, C, D y E. Y nosotros también lo podemos escribir como combinaciones de 5 en 5. Entonces, pues ya tenemos la respuesta. Solamente hay que sumarlos, ¿verdad, compañeros? Voy a continuar con esto. Y nada más vamos a aclarar un punto sobre todo. Bueno, vamos a sumarlos. Esto tiene una fórmula que se ve muy padre, ¿verdad? Ahorita vamos a escribirlo. Entonces, pues en total ya sabemos, vamos a recordar bien eh, esto. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Hay uno que eran las combinaciones, ¿verdad? De 5 en 0. Y 5 eran las combinaciones de 5 en 1. Entonces podríamos escribirlo así: combinaciones de 5 en 0 más combinaciones de 5 en 1 más combinaciones de 5 en 2 más combinaciones de 5 en 3 más combinaciones de 5 en 4 más combinaciones de 5 en 5. Y aquí, bueno, subconjuntos de A. Estos son el total de subconjuntos de A. Pero aquí también hay una fórmula, ¿verdad, compañeros? Bueno, si recordamos un poquito, no sé si se acuerdan, que aquí bien puede estar una fórmula. Recordamos que un binomio a la 5 tiene esta fórmula, compañeros. A más B a la 5 serían la suma desde j igual a 1 hasta 5, desde j igual a 0, perdonen, hasta 5, de combinaciones de n en j por a la j, b a la
5 menos j en este caso. Y si desarrollamos quedaría algo de este estilo. Combinaciones, bueno, si fuera la 5 sería aquí en lugar de n 5. Entonces serían, si lo desarrollamos, sería combinaciones de 5 en 0, a a la 0, b a la 5. Más combinaciones de 5 en 1, a la 1, b a la 4. Más combinaciones de 5 en 2, a la 2, b a la 3. Más combinaciones de 5 en 3, a la 3, b a la 4, ¿cierto? B a la 2, perdónenme. Exacto. Y así seguimos. Más combinaciones de 5 en 4, a la 4, b a la 1. Y luego sería combinaciones de 5 en 5, a la 5, b a la 0. Y si comparamos, eh, antes quiero remarcar, esta es la respuesta ya final. Lo que estamos haciendo ahorita es como un extra. Si nosotros marcamos esto, compañeros, ¿qué nos va a dar? Miren, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y 5 en 5, combinaciones de 5 en 5 son combinaciones de 5 en 5, el coeficiente de esta cosa. ¿Qué podemos decir entonces, compañeros? ¿A quién podríamos elegir para que nos diera un binomio a la 5? Esa suma que nos salió acá arriba. Para que esto se convierta en 1, ¿cómo tendría que ser A y B? Exacto, exacto. Si A y B son 1, entonces esto se convertiría, vamos a ponerlo así. Si A y B son 1, entonces quedaría aquí, voy a marcarlo rápido, quedaría 1, 1, siempre 1, y entonces nos quedaría exactamente lo de arriba, compañeros. ¿Lo notan? Y entonces aquí nos quedaría 1 más 1 a la 5. Lo voy a escribir, compañeros. Ya que escribí esto, ahora lo borro y digo, entonces esto es igual a 1 más 1 a la 5. O sea, lo de arriba que ya teníamos es igual a 1 más 1 a la 5 y esto es 2 a la 5. Y esa sería la respuesta, bueno, ya más concreta, ¿no? Aquí sabemos que efectivamente es esto, pero no habíamos realizado la suma. Aquí tenemos que la respuesta es 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5, compañeros? ¿Cuánto? ¿64? Ok, pues esa es la respuesta, compañeros. Sería más bien 32, ¿verdad? Sería 32. Muy bien, entonces ya está la respuesta. Y pues hay 32 subconjuntos de este conjunto. ¿Vale? ¿Cómo lo ven? Entonces la fórmula en general, bueno, aquí lo voy a escribir nada más para que quede bien claro. La fórmula en general de los subconjuntos de un conjunto, en total hay 2 a la n elementos y el conjunto tiene n elementos, ¿ok? Lo voy a escribir ahorita. Sí, 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 en este caso sí. La fórmula, eh, un conjunto con n elementos tiene 2 a la n subconjuntos distintos. Y esto es una fórmula muy importante. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta este momento o vamos bien en todo. Ok, entonces es una fórmula. Un conjunto con n elementos tiene 2 a la n subconjuntos distintos. Y ya está. Este también se ve mucho en probabilidad, compañeros, porque, por ejemplo, podrían
Si tienen, luego lo comentaré más, pero si ustedes tuvieran un conjunto finito de resultados, se hablaría de todos los posibles eventos asociados a un experimento aleatorio, y si los posibles resultados simples son n, entonces habría 2 a la n posibles eventos, ¿sí? Entonces, pues ya está. Y vamos a continuar. Este dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras puedo elegir a 4 personas de un grupo de 7 personas? Este ya se parece mucho a los que hicimos, ¿verdad? ¿Importa el orden o no importa el orden? Exacto. Es decir, si tengo 7 personas, sería como un conjunto de 7 elementos, ¿verdad? A 2 hasta a 7. Y de ellos tengo que elegir a 4, pero no me dicen que sean en orden. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Exacto, buscamos los subconjuntos de A que tengan 4 elementos. De A con 4 elementos. Y eso ya sabemos que hay combinaciones de 7 en, ¿qué dijeron? Exacto, combinaciones de 7 en 4, que es igual a 7 factorial entre 3 factorial por 4 factorial. Lo escribo: 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 3 por 2 por 1 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Cancelamos y nos queda... Cancelo también el 6 con el 3 por 2 y nos queda... ¿Cuánto, compañeros? Exacto, 35. Entonces hay 35 maneras de elegir 4 personas de un grupo de 7 personas. Y ya está. Hemos terminado este ejercicio. ¿Les parece bien? Excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Dice: ¿de cuántas maneras se pueden tomar de la mano 4 personas? Este ya suena conocido, ¿verdad? ¿De cuántas maneras se pueden tomar de la mano 4 personas? Entonces habíamos hecho algo de este estilo. Voy a suponer que son A, B, C y D. Entonces queremos que se tomen de la mano. Decimos, bueno, podríamos tener esta primera, ¿no? A con B, B con C y C con D. Y así estarían de la mano también A con D. Entonces queremos esto, y esto tiene una fórmula, ¿verdad? ¿A qué está relacionado? Et- Exacto, es la fórmula de las permutaciones circulares. Para mí, este es el ejemplo más claro y más simple de las permutaciones circulares, compañeros. Es decir, tengo una cantidad de elementos, todos ellos distintos entre sí, y quiero acomodarlos, pero de tal manera que se tomen de la mano. No me importa dónde estén sentados. Hay otro ejemplo también muy típico, que es de 4 personas que se sientan en una mesa, pero ahí el problema es que pareciera ser que depende todo de la silla en la que estén sentados. No me gusta mucho, prefiero este donde digo que se toman de la mano. Y solo eso nos importa: de qué manera se pueden ordenar tomándose de la mano. ¿Ok, compañeros? Y la fórmula de las permutaciones circulares sería esta. P sub PC sería, en este caso, en general. Bueno, ahorita lo escribo en general. Pero en este caso sería 4 factorial, que serían las permutaciones divididas entre, en este caso, 4. En general ahorita lo voy a poner. Es más, lo pongo de una vez. En general, si hay n elementos, para n objetos o elementos, las permutaciones circulares tendrían su fórmula así. Serían n factorial entre n, ¿verdad? Que da lugar, exacto, a n menos 1 factorial. Y esta sería nuestra fórmula
En general, las permutaciones circulares tienen esta fórmula. Y vamos a escribirla de color amarillo. ¿Vale? Esta es la fórmula y en este caso, pues como tengo 4, la respuesta sería... ¿Cuál, compañeros? Exacto. Como n es igual a 4, en este caso sería 4 menos 3, 4 menos 1, perdón, factorial, ¿verdad? Que ya dijeron que es 3 factorial, que es 6. Es decir, hay 6 maneras de que 4 personas se tomen de la mano y que queden en distinto orden, ¿verdad, compañeros? Ok, entonces hemos terminado este ejercicio. Si hay dudas, me pueden decir. Ok, entonces, pues si les parece bien, continuamos con otro ejercicio, si no hay dudas. Ok, entonces vamos a avanzar. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden tomar de la mano 6 personas? Pues es el mismo, ¿verdad? 6 personas, pues serían... La respuesta, ¿cómo quedaría? Exacto. ¿Qué es? 5 factorial, exacto. 6 menos 1 factorial igual a 5 factorial. ¿Y 5 factorial cuánto es? ¿Cuánto? 120. Entonces 120 maneras, compañeros. Y recordemos que esto se llama permutaciones circulares. Y aquí pues podríamos tener algo de este estilo, ¿no? Ya nada más lo dibujo, como fue lo que se planeó. A, B, C, D, E y F, ¿no? Así se están tomando de la mano 6 personas y esto es lo que contamos. Hay 120 maneras de que que se tomen de la mano, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar si les parece bien. Ahora viene lo siguiente. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden sentar alrededor de una mesa redonda 6 personas? Exacto, es lo mismo, son permutaciones circulares. Entonces sería 6 menos 1 factorial, ¿verdad? Este ya lo habíamos visto, es el mismo, ¿verdad? Sí, es del mismo. Exacto. Cuando generalmente este lo puse para que recuerden que, o sea, es lo mismo, solamente que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a mí cuando yo empezaba en estos temas, me causaba mucho ruido el hecho de las sillas, porque decían alrededor de una mesa y yo me imaginaba que estaban sentados en sillas y yo decía, oye, sí está bien que pudieran estar en distinta configuración. Por ejemplo, podríamos tener esto, pero yo siempre consideraba las sillas y eso me causaba mucho problema. Por eso tomo como ejemplo, mejor que se tomen de la mano, porque yo podría decir, bueno, aquí están sentadas 6 personas, ¿no? Pero si los cambio de lugar, si yo tuviera, por ejemplo, ahora empezar aquí A, B, C, D, E, F, a mí me sonaba que eran distintas, porque decía, oye, están en distinta posición. Si aquí Si aquí fuera una silla, pues ya están sentados en distintas sillas, ¿verdad? Entonces ese a mí no me gustaba mucho, y más bien en este tipo de ejercicios se hacía referencia implícita a que pues no importaba la silla, ¿sí lo ven? Entonces mejor considerar cuando hablen de este tipo de ejercicios donde hablan de sentarse en una silla, sí preguntarle al profesor o a la profesora de qué se trata exactamente, si nos importa la posición, bueno, respecto a la silla o solamente la posición respecto a las demás personas, ¿ok? En este caso yo aclaro que me refiero a la posición, ¿no? A los vecinos, quién está a la izquierda de alguien y quién está a la derecha. Entonces en este caso serían permutaciones circulares y pues ya quedaría, ¿verdad, compañeros? Sería 6 menos 1 factorial, que es 5 factorial, que es, ya dijeron, 120, ¿verdad? Ok, entonces ya terminamos. Y aquí le ponemos permutaciones circulares. Y ya está. Si les parece bien, continuamos con otro ejercicio. ¿De cuántas formas se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa redonda si dos de ellas no pueden sentarse juntas? Este problema se ha complicado más, ¿verdad?
Exacto, ya no pueden sentarse juntas. Entonces voy a tomar de nuevo el problema y vamos a ponerlo así. A, B, C, D, E y F. Entonces, voy a poner primero el número de maneras en las que se pueden sentar. En las que se pueden sentar. Ya recordamos que no nos importa la silla, digamos, ¿no? Sino más bien la configuración en cuanto a los vecinos. El número de maneras en las que se pueden sentar, ya saben que es ¿cuánto? 6 factorial entre 6, que es lo mismo que 5 factorial, que es lo mismo que 120, ¿verdad, compañeros? Pero ahora tenemos que excluir aquellas en las que dos de ellas no puedan sentarse, o sea, donde se sientan juntas dos personas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a considerar que A y B no se pueden sentar juntas. Exacto, está muy bien tu propuesta. O sea, exacto. Del total, lo que vamos a hacer es contar cuántas maneras hay en las que A y B se pueden sentar juntas y luego se lo restamos al total, ¿verdad? Sí, muy bien. Repito de nuevo, considero las maneras, cuento las maneras en las que A y B se sientan juntas y después se las resto al total y esa será nuestra respuesta. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver aquí. Voy a escribir ahora algo extra. Y luego voy a regresar a esta hoja, a esta imagen. Lo que vamos a hacer aquí es decir, pues, de cuántas maneras, voy a ponerlo así, de cuántas maneras A y B pueden estar juntas. Ok, miren, vamos a hacerlo así. Tenemos A, B, ahora sí voy a poner un círculo, A, B, C, D, E y F. Como quiero que siempre estén juntas A y B, tengo dos casos. El caso uno es que B esté a la derecha de A. ¿Sí me siguen? Y como quiero contar ahora cuáles son los casos en los que A y B están juntas, pues los pongo como un bloque, compañeros. Funcionan como un bloque, porque van a estar pegadas siempre. Y en el caso número 2, tengo lo mismo, pero ahora podría ocurrirse el caso en el que estén al revés. Es decir, que B esté a la izquierda de A. Lo considero también un bloque y entonces en este caso miren cómo quedaría. Si lo veo de esta manera tendríamos un objeto que es un bloque, ya los pegué, digamos, ya los pegué. 2, 3, 4 y 5. 5 objetos. Y aquí en abajo también tendríamos 5 objetos. Si quieren lo marco de esta manera. Un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques, cinco bloques. Tendríamos 5 objetos. Entonces, ¿cuántas maneras hay de que estén juntos, A y B, compañeros? Las de arriba serían 5 menos 1 factorial, ¿verdad? Que serían 4 factorial, que quedarían 24. ¿Y de abajo cuántas quedarían? Exacto, 5 menos 1 factorial, que sería 4 factorial, que quedaría 24. Entonces la respuesta sería que hay, vamos a ponerlo así, denme 5 segundos nada más, tengo que conectar un cable, ya está conectado. Hay 48 maneras en las que quedan juntas A y B. Quedan juntas A y B o juntos. Las letras A y B. ¿Les queda claro, compañeros? ¿O hay alguna observación o una duda? Ok, entonces pues ya estaría aquí 48 maneras y entonces podemos escribirlo aquí. Las maneras, entonces voy a escribirlo ya como respuesta, compañeros, respuesta.
Bueno, entonces regresemos a lo que teníamos. Teníamos que había dos casos posibles, 48 maneras en los que quedan juntas A y B y pues en total, bueno, ya podemos calcular el total, lo que tenemos que hacer. La respuesta sería entonces, pues que el número total, vamos a escribirlo aquí, el número de maneras en las que se pueden sentar las personas sin que queden juntas A y B, sería ¿cuánto, compañeros? Sería el total menos ¿cuánto? Exacto, el total menos 48, que son las maneras en las que sí se sientan juntas. Vamos a escribirlo aquí nada más para finalizar. El número total menos las maneras, el número de maneras en las que se sientan juntos. En las que A y B se sientan juntos. Juntas. Lo podemos poner aquí. Y el total fue 120 menos, dijeron ya que era 48, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto quedaría entonces? 72. Excelente. Esa es la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Sí? 72. Y fíjense cómo restamos aquí para obtener el resultado final. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento o continuamos. Ok, entonces denme un segundo y vamos a seguir. Ahora viene el siguiente. Dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 4 hombres y 4 mujeres alrededor de una mesa redonda si deben sentarse alternadamente? Es la misma idea, es tomarse de la mano, no es respecto a las sillas, sino a tomarse de la mano, ¿sí? O sea, no importa la silla en la que se siente cada persona. Entonces, noten lo que podemos hacer. Podemos escribir, por ejemplo, algo de este estilo. Tenemos que tener una configuración de esta manera. 4 lugares para mujeres y 4 para hombres, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. 4 para hombres. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Si quieren, lo vamos a escribir así. M1, M2, M3 y M4. Y luego con H. H1, H2, H3 y H4. ¿Cómo podemos resolver este problema, compañeros? Quizás sea en pasos y quizá tengamos que usar principio multiplicativo o principio aditivo. ¿Cómo sería? ¿Me ayudan? Ok. Ah, perfecto. O sea, la primera propuesta está muy bien, o sea, hacer bloques de H1, por ejemplo, con M1 y luego sería H2 con M2, ¿verdad? Y así te irías. Luego H3 con M3, suena bien. Y luego H4 con M4, ¿verdad? Y luego, ¿qué más podría hacerse? Ya que se tiene eso. Sí, escucho. Creo que no escuché bien. Ah, ok, ok. ¿Ya me escuchan bien entonces? Sí, o sea, está bien la propuesta aquí. Muy bien. Y luego de esto, ¿cómo podría hacerse? O sea, hacemos bloques y luego, ¿qué más podría hacerse? Se hacen la... Ajá. Exacto, podría hacerse así, exacto, muy bien. Primero contar estos donde M1 está a la derecha de H1 y luego podríamos contar cuando se tuvieran al revés, ¿verdad? M2, H2
luego, perdóname, M1H1, un bloque, M2H2, otro bloque, y siempre a la izquierda las M's de las H's, ¿verdad? Ese podría ser una opción y está muy bien. Vayan, ¿qué tal si la van haciendo ustedes mientras nosotros vamos haciendo esta que les voy a proponer y a ver si nos queda igual? Ok, vayan planeándola ustedes en este momento, ¿vale? Porque aquí sería como hacer, piénsenlo ustedes, fíjense, sería como hacer estas parejas y cuántas maneras hay de hacer este tipo de parejas, compañeros, o bloques. No lo sé, no creo, ¿eh? Combinaciones de 8 en 4 no, más bien, como tienen que tener ya las parejas, sería tener algo de este estilo. De cuánto, o sea, primero es, o sea, es de cuántas maneras puedo hacer cuatro parejas, ¿verdad? Ujú, sí, sí, es usando principio multiplicativo. A ver, vayan planeándolo. Mientras yo voy a hacer uno y ahorita lo comparamos con la respuesta de este. ¿Les parece bien? Excelente. Entonces voy a borrar este, pero ustedes vayan planeándolo ahorita en lo que yo voy haciendo este ejercicio y me dicen cuánto sale. Noten, vamos a comenzar. Fíjense, lo voy a hacer por pasos. El paso uno, sentar a las mujeres. O colocarlas, más que sentarlas es colocar a las mujeres alrededor, ¿verdad? O sea, serían configuraciones donde solamente están las mujeres, compañeros. ¿Sí me siguen? Noten, viene así. Ahí está. El paso uno sería como sentar a las mujeres. ¿Cuántas maneras hay de sentar a cuatro mujeres alrededor de una mesa? O bueno, que se tomen de la mano, sería mejor. Eh, de, exacto, exacto. Sería 3 factorial, ¿verdad? Sería 4 menos uno factorial, que es 3 factorial, que es 6. Y una vez que ya se tienen estos compañeros, quedan cuántos lugares. Noten, ahora sí va a ser muy importante. En el paso 2 sería colocar a los hombres, ¿verdad? Pero voy a hacer algo medio extraño quizá. Ya que tenemos esto, vamos a ponerlo aquí y noten lo que va a ocurrir. Voy a poner a los hombres, pero aquí hay algo importantísimo. Es especial donde quede, por ejemplo, H1. Imagínense que, bueno, voy a poner así, H1, H2, H3 y H4. Puedo tener esta configuración, o sea, esta manera de colocar a los hombres, pero podría también yo tener esta, miren. Podría yo tener H1 aquí, H2 aquí, H3 aquí y H4 aquí. ¿Lo notan? Respecto a los hombres sí, pero respecto a las mujeres no, ¿sí lo ven? O sea, no es lo mismo que H1 esté entre M1 y M2 a que H1 esté entre M2 y M3. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿cuántas maneras? O sea, estos huecos, o sea, estas posiciones donde se pueden colocar los hombres ya son únicas. O sea, ya no van a jugar bajo la manera de, o bajo el modo de permutaciones circulares, porque aquí se colocaron, o sea, se obtienen cuatro lugares, pero que sí son cada uno especiales. ¿Sí lo notan? No es lo... Ajá, exacto, 4 factorial, porque si nosotros lo hacemos a detalle, noten, tendríamos, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor, entonces tendríamos, pues, entre M1 y M2 tendríamos cuatro opciones, ¿sí lo ven? De poner alguien y luego entre M2 y M3 otras tres opciones, luego entre M3 y M4 dos opciones y entre M1 y M4 una opción. Y si las rotara yo, es decir, si me importa que quede aquí H1, es diferente a que
O sea, si yo tengo H1, H2, H3 y H4, no es lo mismo a que quede aquí H1, aquí H2, aquí H3 y aquí H4, porque ya están en cierto orden las mujeres. ¿Sí lo notan, compañeros? Entonces aquí sería, a ver, díganme si tienen dudas, ¿eh? Aquí sería 4, ¿qué? 4 factorial, excelente. Y en total, ¿cómo quedaría, compañeros? Exacto, 4 por 3 por 2 por uno, que es 24. Y entonces ahora sí, noten, compañeros, tuvimos un proceso en el que primero se colocaron en cierto orden las mujeres y luego los hombres. Y entonces, ¿qué debemos de utilizar para dar la respuesta final, compañeros? Exacto, el principio multiplicativo. Y entonces, ¿qué quedaría al final? Exacto, hay 24 por 6 maneras de colocar a las personas intercaladas de esta manera. O adelante. No porque ya se quedaron, o sea, fíjate, todo el proceso que tenemos, que hicimos, ya está padre porque, fíjate, primero colocamos las mujeres, luego los hombres entre ellas. Entonces, pues ya no hay más, ya no hay más casos, o sea, ya quedó todo, ya quedaron intercaladas. O sea, pudimos haber hecho el otro, pero más bien sería análogo, no sería un complemento, sino sería otra forma de realizar, que primero se coloquen los hombres y luego las mujeres. ¿Sí? Entonces vamos a decir aquí, ya nada más para finalizar, la solución hay, y sería aquí primero permutaciones circulares de 3 elementos para las mujeres, ¿verdad? De 4 elementos, perdón. Permutaciones circulares de 4 elementos, lo pongo de color naranja. Y luego sería por permutaciones de 4 elementos, ¿verdad? Que sería, ya dijeron, 6 factorial por quién? Perdónenme, es 3 factorial por 4 factorial. Que es, ¿cuánto dijeron? 6 por 24, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? 144 maneras de sentar alternadamente hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Queda claro, compañeros? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a continuar con nuestros ejercicios. Viene el siguiente. Dice, ¿cuántas diagonales tiene un polígono regular de n lados, compañeros? Este está padre también. Esto es muy al estilo de teoría de gráficas también, o de grafos. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono regular de n lados? ¿Cómo podríamos que las diagonales son qué, perdón? Podría ser, exacto, podrían ser, o podríamos, aquí más bien vamos a plantear el problema de esta manera, compañeros. Noten, ajá, exacto, vértices, ¿verdad? Muy bien. Sí, está muy bien. Depende de cuántos vértices tenga nuestro polígono. Vamos a jugar con este. Dice, ¿cuántas diagonales tiene un polígono regular de n lados? Vamos a olvidarnos en este momento del polígono, de los lados, ¿verdad? Y solamente nos vamos a enfocar em, nos vamos a enfocar, compañeros, únicamente en estos vértices. Vamos a ponerle aquí
Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Noten que una diagonal es un segmento, vamos a ponerlo así. Una diagonal es un segmento que va de un lugar a otro. ¿Sí lo notan? O sea que formar diagonales pareciera ser lo mismo que formar parejas, compañeros. ¿Lo notan? Entonces, justamente ese es el truco. Sí, adelante, puedes preguntarme más. Exacto. Qué bueno, exacto. Me comentan que no pueden formarse pareja con los de al lado, pero justamente voy a hacer ese juego que es más sencillo. Voy a formar todas las posibles parejas, ¿sí me siguen? O sea, y después voy a restar las de los lados, las que teníamos de los lados, ¿ok? Para que sea más fácil. ¿Cómo la ven? ¿Sí queda claro o más o menos? Una diagonal es equivalente, voy a ponerlo aquí, una diagonal es equivalente a formar parejas, a formar parejas con los vértices. Entonces se está traduciendo el problema de pues elegir diagonales a formar parejas con los vértices. Nada más que aquí debo de tener cuidado porque pues sí voy a tener las de los lados. Entonces noten lo que sería. La pregunta se cambia entonces, la pregunta que tenemos arriba se cambiaría a la siguiente. Salvo por una excepción que ya dijeron, ¿no? Que es que no tenemos, no, estos no se consideran como diagonales, las que van en la orillita, ¿verdad? Entonces, noten lo que va. Sería cuántas parejas pueden formarse con n vértices. ¿Ya lo vieron? O sea, estoy traduciendo el problema, pero con una excepción. Y la excepción es que además debo de quitarle las de la orilla, ¿verdad? Tengo que quitarles estas. O sea, pero es muy equivalente. Entonces, ¿cuántas parejas podrían formarse con n vértices? Fíjense, pues combinaciones de que de 5 en 2, ¿verdad? En este caso, si tenemos 5 vértices, de 5 vértices tomo 2. Hay combinaciones de 5 en 2 parejas de vértices. Entonces, pues podemos concluir que hay combinaciones de 5 en 2 diagonales. Diagonales más lados, ¿verdad? De un polígono. Y entonces, pues si queremos saber cuántas diagonales hay, solamente le resto los lados. ¿Me siguen? Entonces aquí podemos concluir, si quieren, si les parece bien, voy a mover esto del lugar un poco más arriba y luego aquí voy a borrarlo de arriba también para que no quede tan extremo. Y vamos a colocar esto. De esta observación ya voy a concluir que el número de diagonales de un polígono son combinaciones de 5 en 2 menos 5, que sería el número de lados, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Hay combinaciones de 5 en 2, que son las posibles parejas que hay entre vértices, menos 5 diagonales en un pentágono regular. Vamos a contarlas. Serían, pues ya habíamos tenido esto, ¿verdad? Combinaciones de 5 en 2, ¿cuánto es, compañeros? Exacto. 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial, que eso equivale a 10, ¿verdad? Revísenlo. Noten, vamos a contar 1, 2, 3. Aquí tenemos la tercera, la cuarta,
la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, ¿verdad? ¿Nos faltan más o no nos faltan más, compañeros? Ya son 10, ¿verdad? Pero tengo que quitarle los lados. Los lados habían marcado de color rosa, entonces bueno, voy a marcarlos aquí y los vamos a quitar. Las diagonales son simplemente pues las moradas, que serían 5 factorial, que serían, ya dijimos, 5 por 4, 20, entre 2, que es 10, 10 menos 5, entonces hay 5 diagonales, ¿verdad? Entonces aquí hay 5 diagonales, pero en general, vamos a poner ahora sí la respuesta, en general, ¿cuántas diagonales hay de un polígono? Ajá, de un polígono regular de n lados, habría combinaciones de n en 2, ¿verdad, compañeros? Menos n diagonales en un polígono. Y esta sería la respuesta final, compañeros. Hay combinaciones de n en 2 menos n diagonales en un polígono de n lados. En un polígono de n lados. Y ya terminamos, compañeros. ¿Sí quedó claro o más o menos? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ok, bueno, entonces vamos a continuar si les parece bien. Viene este ejercicio. Dice, un estudiante debe responder 10 preguntas de 14 que tiene el examen. ¿De cuántas maneras posibles puede elegir dichas preguntas y debe elegir 8 de las primeras 10 y 2 de las últimas 4? Pero primero vamos a ver uno antes. Un estudiante debe de responder 10 preguntas de 14 que tiene el examen. ¿De cuántas maneras posibles puede elegir dichas preguntas? Necesitamos los subconjuntos de 10 elementos. De un conjunto exacto con 14 elementos. Y la respuesta es combinaciones de cuánto en cuánto. Exacto, combinaciones de 14 en 10, que sería pues 14 factorial, ¿verdad? Entre 4 factorial por 10 factorial. 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 y así se sigue hasta 1. Y abajo quedaría también 10 por 9 y así se sigue hasta 1 y luego 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1. Entonces quedaría todo, si simplifico rápido, si simplifico lo de la parte derecha, si simplifico todo esto nos quedaría simplemente 14 por 13 por 12 por 11. Esto dividido entre 4 por 3 por 2, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría, compañeros? 4 por 3 es 12, ¿verdad? Entonces se puede cancelar con este 12 de aquí. Y entonces quedaría simplemente, bueno, 14 entre 2 es 7, quedaría 7 por 13 por 11. ¿Cuánto es esto, compañeros? 1001. Ok, entonces esa sería la respuesta correcta. 1001. Hay 1001 maneras de elegir 10 preguntas de un examen de 14 preguntas, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta este momento, compañeros. Ok, vamos a continuar. Miren, ahora sí viene uno más complejo, pero parecido al mismo que acabamos de resolver. Dice, un estudiante debe responder 10 preguntas de 14 que tiene el examen. ¿De cuántas maneras posibles puede elegir dichas preguntas? Si debe elegir 8 de las primeras 10 y 2 de las últimas 4. ¿Cómo quedaría eso? Exacto, combinaciones de 10 en 8, sumadas o multiplicadas. A ver, vamos a ver, combinaciones de 10 en 8 y combinaciones de cuánto en cuánto, de 4 en 2. A ver, vamos a ver ahorita qué ocurre. Voy a poner 14 preguntas. Voy a ponerlas así, le voy a poner ejercicio, o bueno, pregunta. Tenemos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3,
pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9 y pregunta 10. Este es de un tipo, ¿verdad? Que se deben de elegir y luego vienen otro tipo que serían las preguntas... vamos a ponerle pregunta 11, pregunta 12, pregunta 13 y pregunta 14. ¿Qué ocurre aquí, compañeros? Ya, ustedes ya me dijeron. De las primeras 10, ¿cuántas se eligen? 8, se deben de elegir 8 de las primeras 10 y 2 de las 4, ¿verdad? Que están aquí. 2 de las últimas 4. Las maneras de elegir 10 preguntas, 8 preguntas de 10, ¿cuál es la fórmula, compañeros? Ajá, sería combinaciones de 10 en 8, ¿verdad? Y luego sería del lado derecho, pues combinaciones de, de 4 en 2. Si se sumaran, compañeros, estas, si sumáramos y si ustedes dejaran la cuenta así, sería como las maneras de elegir 8 preguntas de 10 más las maneras de elegir 2 preguntas de 4, compañeros. Y eso es lo que buscamos. No, ¿verdad? O sea, estas así solas serían las maneras de elegir 8 preguntas de 10 sumando también las maneras de elegir 2 preguntas de 4. Y eso no es lo que buscamos. Queremos la manera de elegir 10 preguntas con estas dos condiciones, ¿verdad? Con las condiciones que se ponen en el ejercicio. Entonces, más bien, es un proceso que necesita de estas dos partes. Nada más que se hizo por partes, compañeros. La parte uno fue, voy a escribirlo aquí, la parte uno fue elegir 8 preguntas de las primeras 10 y la parte 2 fue elegir 2 preguntas de las últimas 4, ¿verdad? Y entonces es un proceso, compañeros, que se hizo en pasos y que son indispensables. Si quito uno de ellos, entonces pues ya no serían no sería lo que buscamos. Tenemos que usar forzosamente el principio multiplicativo. Por principio multiplicativo hay, vamos a ponerlo aquí, combinaciones de 10 en 8 por combinaciones de 4 en 2, maneras de elegir 10 preguntas con esas condiciones, ¿ok? Aquí la única cuestión, compañeros, es que sí debemos de tener cuidado. O sea, si no podía yo sumar, tuve que usar principio multiplicativo porque el resultado, o sea, la manera de obtener 10 preguntas con esas dos condiciones fue por partes. Cada parte es indispensable y no se puede quitar. Y para llegar al resultado, si yo quitara una, pues ya no es lo que yo quería, elegir 10 preguntas. Solo elegiría 8 o solo elegiría aparte 2. ¿Sí me siguen? O más o menos. Entonces, por eso es el principio multiplicativo. ¿Cuánto daría esto, compañeros? 10 combinaciones de 10 en 8 por 4 en 2 serían, a ver, vamos a ver, combinaciones de 10 en 8, vamos a escribirlo por acá si quieren. Combinaciones de 10 en 8, 45. Por casi, por 6, ¿verdad? Serían 45 por 6. ¿Y cuánto es 45 por 6, compañeros? Exacto, 270. Muy bien.